SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Estamos a jueves, 24 horas después, un poco más de 24 horas después de conocer ese alto el fuego, frágil absolutamente, y ahora les vamos a contar, ya les estamos contando desde primera hora por qué, y entre otras cosas es porque no han cesado los ataques contra el Líbano por parte de Israel, y de hecho ha sido entrar en vigor ese alto el fuego cuando se han recrudecido más estos ataques con más de 250 muertos. Iremos con todo ello, con las versiones que dan las partes implicadas sobre lo que quiere decir este alto el fuego, incluso sobre las bases sobre las que se va a negociar de momento desde el sábado en Pakistán. Pero primero presento a los analistas de la mañana. Mario Laurrea, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Javier Aroca, buenos días. Buenos días. Y Carlos Navarro Antolín, muy buenos días. Muy buenos días. Les hablaba de la fragilidad de este alto el fuego en Oriente Medio, que amenaza con resquebrajarse en cualquier momento, si es que no lo ha hecho ya. Hay una ofensiva, Israel ha puesto en marcha una ofensiva brutal que ha dejado, como les decía, más de 250 muertos en el Líbano y centenares de heridos, ataques que han tenido esta madrugada además la respuesta por parte de Hezbollah, y esto amenaza con impedir cualquier tipo de acuerdo futuro, porque Irán exige precisamente el fin de la ofensiva contra el Líbano para que haya paz, y ante estos ataques Teherán cree que las negociaciones que teóricamente y todavía está previsto que empiecen el sábado, pues dice Teherán que no tienen ningún sentido. Así que nos vamos a ir a Jerusalén. Nuria Garrido, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángels. Nuria, vamos con esos ataques que amenazan la tregua, porque la milicia islámica ha lanzado varios misiles contra el norte de Israel como respuesta a ese bombardeo, a esa masacre de Israel, del ejército de Netanyahu. Tanto Netanyahu como su administración mantienen que la tregua temporal no afecta al Líbano, es decir, que el Líbano queda fuera de este alto el fuego. De hecho, lo que dice Israel es que van a continuar con su operación allí, porque la operación en Líbano es contra Hezbollah, aunque en sus ataques han alcanzado también infraestructuras civiles. Sí, Ángels, es también curioso ver cómo ayer el ejército de Israel sacaba pecho de haber lanzado más de 100 ataques en tan solo 10 minutos por diferentes puntos del Líbano, e insistiendo en que todos esos objetivos eran de Hezbollah. Vamos a escuchar también cómo defendían estos ataques un portavoz del ejército de Israel. Our message is clear. We are fighting Hezbollah, not the people of Lebanon. Es el mensaje que siempre repiten en todos los frentes. Lo hemos visto en Gaza, ahora lo estamos viendo en el Líbano, ¿no? Que nuestro mensaje es claro, esa retórica tan dura que estamos atacando a Hezbollah. Pero lo que estamos viendo es que mientras él hacía esas declaraciones, al mismo tiempo también llegaban imágenes y vídeos muy duros, como este que vamos a escuchar ahora mismo. El vídeo es terrorífico, captó el momento de un bombardeo contra un restaurante en el barrio de Al-Mazra, de mayoría suní. Es decir, no estamos hablando de la zona del Dahie en Beirut, estamos hablando de otras zonas donde viven también muchísimos civiles, pero es que también en otros puntos de la capital, como explicaron periodistas libaneses, compañeros de otros medios internacionales, las bombas estaban golpeando infraestructura civil. Durante toda esta madrugada también han contado que han seguido escuchando estos bombardeos israelíes, y todas estas imágenes también nos recuerdan aquellas imágenes que nos llegaban de la Franja de Gaza en octubre del 2023, cuando Israel empezaba aquella ofensiva que luego se convirtió en un genocidio. Con lo cual, la situación en el Líbano es tremendamente crítica. Israel va a mantener siempre este relato de que están luchando contra Hezbollah, pero lo que están haciendo es también arrasar contra barrios, matando a civiles, golpeando, por ejemplo, lanzando bombardeos cerca de hospitales, con lo cual la situación es muy complicada, y parece ser que así va a seguir siendo, Ángels, en los próximos días, porque Netanyahu no tiene ninguna intención de parar estos bombardeos. Hezbollah responde con misiles a Israel por este ataque tan brutal que nos estaba contando ahora Nuria, pero también lo ha hecho a través de un comunicado en el que dice que piensan continuar con estos ataques, que lo van a hacer en defensa del Líbano y en respuesta a esa violación del alto el fuego. Y además, Nuria, advierte Hezbollah con no parar hasta que cese, dicen, la agresión de Israel y Estados Unidos contra el Líbano.
Claro, como era de esperar, Hezbollah ha respondido. Esta madrugada ha lanzado nuevos ataques contra el norte de Israel. No se han registrado heridos ni víctimas mortales. Este es el primer ataque de Hezbollah desde el anuncio de la tregua temporal y, como tú dices, lo que han dicho es que hasta que Israel no cese su ofensiva, ellos van a continuar atacando. También recuerdan que ellos se habían comprometido a cesar con sus ataques una vez Pakistán anunció que efectivamente este alto el fuego también se incluía al Líbano. Y lo que han contado algunos medios, como por ejemplo la CNN o Axios, es que Netanyahu convenció personalmente a Trump de excluir al Líbano del alto el fuego durante una llamada telefónica que se produjo ayer, con lo cual Netanyahu lo que quería al menos era asegurarse de poder mantener este frente, porque sabía que la tregua con Irán iba a seguir adelante, y mientras mantiene esta ofensiva en el Líbano, pues lo que está haciendo es que la situación con Irán esté más inestable, y de hecho ayer Netanyahu subió su retórica diciendo, vamos a escucharle. יש לנו עוד יעדים להשלים, ואנחנו נשיג אותם, או בהסכמה, Están preparados para atacar en cualquier momento, que tienen la mano en el gatillo, ¿no? Estas amenazas que siempre dice Netanyahu. También dice, bueno, que los objetivos los van a cumplir por las buenas y por las malas, y en ese discurso también quiso sacar pecho de los logros que han hecho, porque ayer aquí en Israel hubo mucha crítica por parte de la oposición, de los líderes opositores, recriminándole haber aceptado esta tregua sin haber acabado con todos los objetivos que había prometido Netanyahu. Es decir, no ha acabado con el programa de misiles balísticos de Irán, con la amenaza nuclear y con el régimen de los ayatolás, porque siguen resistiendo. Con lo cual ahora vamos a ver con las negociaciones, ¿no?, de este fin de semana en qué va a derivar toda esta situación y si Irán también pues vuelve a reanudar sus ataques. Ángels. Nuria, muchísimas gracias. A vosotros, un abrazo. Cualquier cosa, volvemos a Israel para contarlo. Voy a saludar a Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes de la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángels. ¿Tiene alguna posibilidad de ser efectivo este alto el fuego? ¿De que sea de estos 15 días que en principio se pactaron? Pues sin duda alguna es muy precario, un alto el fuego muy precario, porque en función de si escuchas a los responsables iraníes o a los norteamericanos, parece que han pactado cosas completamente diferentes. Y por supuesto hay que contar con la desestabilización permanente de Netanyahu y con sus intentos de sabotear y colapsar cualquier tipo de acuerdo, porque considera que la paz va en contra de sus intereses en esa apuesta por una guerra permanente, por incendiar todo Oriente Medio y aprovechar la coyuntura para redibujar las fronteras de Oriente Medio. Pues Trump, Netanyahu, obviamente es enemigo, ¿no?, de cualquier pacto, de cualquier acuerdo, de cualquier mesa de negociaciones que contribuya a resolver algunos de los problemas principales de la región. ¿Cómo se explica estas versiones tan diferentes que se dan desde Irán y desde Estados Unidos, incluso versiones diferentes sobre las bases sobre las que se va a negociar si se mantiene la negociación a partir del sábado? Es decir, vamos a seguir con nuestro programa de enriquecimiento de uranio, dice Irán, dice Estados Unidos que no, que esos puntos los han tirado a la basura, decía ayer la portavoz. ¿La explicación pueden ser las prisas de Trump por intentar acabar esto? Pues es absolutamente inexplicable, porque mientras las autoridades iraníes dicen que la base del acuerdo va a ser 10 puntos que plantean, entre ellos el control permanente del estrecho Hormuz o el levantamiento de las sanciones internacionales, nos encontramos con que lo que dice la administración Trump es que Irán debe rendirse incondicionalmente, ¿no? Con lo cual el punto de encuentro y sobre todo qué países deben abarcar ese acuerdo, ¿no?, si se debe extender al Líbano o no, pues parece que es muy frágil, ¿no?, los puntos de encuentro entre las dos partes y bueno, está por ver. Yo incluso dudo que se pueda celebrar esa primera reunión en Pakistán, habida cuenta que las diferencias entre unos y otros son abismales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Trump está mal asesorado y sobre todo esto nos hace preguntarnos quién está al frente de esa campaña, ¿no? Si Trump o Netanyahu, y parece que está dirigiendo paso tras paso la campaña es Netanyahu, y mientras Netanyahu quiera seguir atacando a los países vecinos, pues desgraciadamente la guerra continuará abierta en varios frentes. Sobre esto que dices, claro, parece imposible que se hable de la paz en la zona si el Líbano no entra a formar parte de este acuerdo de paz. Desde luego, porque es uno de los elementos claves y según el propio comunicado que sacaron las autoridades pakistaníes ayer mismo, sí. Líbano estaba incluido en ese alto al fuego y tiene que estar incluido, ¿no? Porque no se le puede permitir que Israel pueda seguir golpeando, ¿no? Es decir, aprovechando la desescalada en Irán para escalar
en el Líbano contra uno de los elementos claves de ese eje de resistencia, que es, no olvidemos, Hezbollah. Por lo tanto, de ahí no que es una condición indispensable para Irán que abarque, ¿no?, todos los frentes este alto el fuego, y es algo, pues ya digo, que no parece, ¿no?, que esté por la labor ni Netanyahu ni Trump. Pues Ignacio Álvarez Osorio, como siempre, muchísimas gracias por las explicaciones y por atendernos. Gracias a vosotros. Buenos días. Hasta luego. Hacemos una pausa y vamos con las versiones de Estados Unidos. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Mario Laurrea, Javier Aroca y Carlos Navarro Antolín, sobre esa frágil tregua de la que hablábamos ahora tanto con nuestra compañera en Jerusalén como con Ignacio Álvarez Osorio, una tregua que amenaza con derrumbarse en cualquier momento. Incluso Osorio llegaba a pensar en la posibilidad de que no se llegue a celebrar esa primera sesión de negociaciones que en principio está previsto para el sábado. El hecho es que Estados Unidos mantiene su completo apoyo a Israel. Si Israel dice que el Líbano no entra dentro de la tregua, Estados Unidos dice exactamente lo mismo y no tiene nada que objetar a los ataques israelíes, a la masacre de estas últimas horas. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángels, buenos días. En todo caso, lo que lleva haciendo desde el primer momento la administración Trump es vender la tregua como una gran victoria de Estados Unidos, a pesar de que es evidente que ha dado marcha atrás en algunos aspectos. Por ejemplo, en su opinión sobre la propuesta de paz, lo hablábamos ahora con Osorio, porque primero dijo Trump que le parecía una base viable para empezar a hablar, para empezar a negociar, a pesar de que entre esos puntos estaba permitir a Teherán que continuara con el enriquecimiento de uranio. Ahora dice Washington que eso lo han desechado, dijo ayer textualmente la portavoz de la Casa Blanca, que lo han tirado a la basura y que ahora trabajan con otra propuesta mucho más razonable, pero no sé si es la misma propuesta que tiene Irán. Bueno, la Casa Blanca está intentando justificar esa marcha atrás de la que hablabas y combatir cierta sensación de fracaso que supone querer sentarse a negociar con el régimen iraní después de intentar acabar con él, lanzando esta guerra ilegal. Y eso supone defender pues esa narrativa de victoria que hoy mismo cuestiona en su editorial el Wall Street Journal, por ejemplo, y que ayer encabezaron sobre todo el jefe del Pentágono y la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, que dijo esto de esa propuesta de 10 puntos de Irán. Unserious, unacceptable and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump. Dice que Trump la tiró a la basura, literalmente, por inaceptable. Lo cierto es que la delegación iraní está dispuesta a ir a Islamabad con esas mismas demandas, aunque hay una última hora, Ángels, el embajador iraní en Pakistán ha borrado un mensaje que habían lanzado en redes confirmando la llegada hoy mismo de esa delegación, de la delegación iraní a Islamabad para afrontar esa negociación con Estados Unidos. Desde luego que una malísima señal para lo que es esa perspectiva de diálogo y que, en fin, la Casa Blanca afronta con esa narrativa triunfalista, como decíamos, a pesar de que Irán sigue demostrando, por ejemplo, que ejerce el control sobre el estrecho de Hormuz. Lo hizo ayer, poco después de que el secretario de Defensa de Trump declarase su apertura y proclamase una victoria histórica sobre Irán. President Trump forged this moment. Iran begged for this ceasefire. Pete Hegseth defiende que ha sido Irán quien ha implorado esta tregua y esta negociación y que es Trump quien ha conseguido esto. El presidente no se prodigó en público en las últimas horas, ha seguido enviando mensajes en redes para reforzar esta estrategia de la Casa Blanca, asegurando, por ejemplo, que Irán se ha comprometido a entregar el uranio enriquecido en su poder, todo, como decimos, orientado a combatir esa sensación de fracaso con la que Estados Unidos afronta estas negociaciones a las que Irán llega con una propuesta de máximos y Trump dependiente de la voluntad de Israel en Líbano, que puede dar al traste con todo. Otra cosa, Ángels, es la distracción que pueda buscarse Trump y en uno de sus últimos mensajes pues ha vuelto a apuntar a Groenlandia. Vale, para cambiar. Eso sí que tanto se habla aquí España de cortinas de humo, él sí que es un experto en cortinas de humo. Gracias, Pablo. Hasta luego. Hasta luego, Mariola. Será un milagro si el sábado llegan a reunirse. Esto que contaba ahora mismo del tuit iraní ya retirado, que confirmaba la llegada de la delegación a Islamabad. Será un milagro porque hay tres actores en esto: Irán, Israel, que no hay que olvidarlo, a pesar de que no esté en esa mesa de negociación, y Estados Unidos, y cada uno da una versión diferente de las cosas. Yo creo que tenemos que empezar recordándonos a nosotros mismos que últimamente llamamos alto el fuego o tregua a cualquier cosa. Recordemos Gaza. Y esto no es realmente, a mi juicio, un alto el fuego. Esto es más bien una excusa que
se ha tenido que armar de manera acelerada y en el último momento para parar esas terroríficas declaraciones del presidente de los Estados Unidos dispuesto a aniquilar toda una civilización. Se ha comprado tiempo, ha sido una de las frases que se ha repetido en los últimos días y yo creo que responde mejor a la descripción de aquello a lo que estamos asistiendo. No hay voluntad de acuerdo, las partes están absolutamente alejadas en sus planteamientos y sobre todo y especialmente Israel está fuera de control, está fuera de control para Estados Unidos. Pero es que además los mercados reclamaban alguna alerta, algún símbolo, alguna manera de entender que la acción política se hacía cargo de lo que representaba seguir cerrando el estrecho de Hormuz en términos de desastre para la economía mundial. Y luego, qué duda cabe que había cierta necesidad para Estados Unidos de justificar también alguna manera, tú lo planteabas al hablar con el catedrático, el profesor Osorio, alguna manera de deshacer un nudo, un lío en el que el presidente de los Estados Unidos, con lucidez o sin ella, se había metido. Por lo tanto, con todo este planteamiento, por responder a tu pregunta, ¿es creíble un escenario en el que se sienten a negociar realmente el sábado? Yo lo veo altamente improbable. Pero además la pregunta es negociar sobre qué, porque Irán tiene unas bases para la negociación que parecía que había aceptado Donald Trump y ahora dice que las han tirado a la basura. O sea, ¿sobre qué van a hablar? ¿Sobre qué van a negociar? Por eso es altamente improbable y insisto también en lo que tú apuntabas, Líbano. Vamos a ver, lo que es que nos estamos distrayendo mucho en Irán, porque obviamente allí hay un elemento muy importante, pero es que lo que está pasando en Líbano, es decir, rompe nuevamente todos los principios de derecho internacional, la vulneración de la soberanía territorial, el uso ilegítimo de la fuerza en unas condiciones y en unos parámetros verdaderamente inaceptables. Aroca. Yo creo que esta tregua no es una tregua. En cualquier caso, o un alto el fuego si queréis. En todo caso, es una tregua que se ha concedido a sí mismo el presidente Trump para buscar una salida a sus propias bravatas, ¿no? Contra la opinión de la inteligencia militar norteamericana y la inteligencia política. Otra cosa es que haya una camarilla cercana a él que lo influya y haya determinados intereses, digamos, empresariales que lo empujen en una línea u en otra, pero evidentemente esto, en mi opinión, es una marcha atrás del propio señor Trump y que pone además de manifiesto otra cosa, no solamente lo vacío de sus terribles amenazas, sino que quien manda en el tablero no es él, sino es el señor Netanyahu. Y esto está clarísimo, ha bastado minutos de que se anunciase una tregua para satisfacción de la mayoría de la gente, entre otras cosas, porque por fin pensábamos que no iba a acabar con la civilización persa, y resulta que Netanyahu responde con un ataque aún mayor. Claro, yo me pregunto, ¿qué tiene que ver con acabar con el régimen de los ayatolás y proteger a las mujeres, por ejemplo, como se ha dicho muchas veces? ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Arrasar el Líbano? ¿Asesinar a los palestinos en Cisjordania? En Gaza también, seguir que siguen masacrando a la gente. O sea, ¿qué tiene que ver esto con esas dos cosas? Primero, con acabar con el régimen de los ayatolás y también, por cierto, con traer la paz al Levante. Es falso todo. Esto todo una operación desde el primer momento del propio Estado de Israel, sobre todo, yo diría al Estado, ni siquiera al gobierno, diría al Estado de Israel, que pretende, su sueño, que es una ampliación mediante la vía ilegal de la anexión de los territorios que ellos consideran imprescindibles para vivir, desde Litani hasta sus propias fronteras, anexionarse definitivamente Gaza y Cisjordania, aparte de lo que ya se ha anexionado. Ese es el meollo del asunto. El problema es que el mundo asiste, sin armas me refiero mentales, porque de las demás prescindo, sin armas mentales. A mí me parece bochornoso como europeo el que en donde nació la Ilustración, en donde nacieron seguramente los movimientos más progresistas del mundo, haya un silencio cómplice con respecto a lo que está pasando. Y vuelvo a insistir, no me refiero a la guerra de Irán, me refiero a toda la política que lleva a cabo y que nos arrastra a todo del Estado de Israel. Ahora iremos con las reacciones, después de las 9 iremos con las reacciones en Europa y también de la OTAN. Carlos. Sí, estamos ante un caso insólito, más que llamativo, de verdadero y flagrante seguidismo de Estados Unidos
con Israel, ¿no? Estados Unidos es dueño quizás de su tregua de cristal, pero no de la de Israel, ¿no? Que tiene criterio propio, unilateralidad y que se beneficia de una, digamos, adhesión inquebrantable, ¿no? de Estados Unidos con el que era su aliado tradicional. Desde el 28 de febrero, llevamos un mes y 10 días, yo no sé qué negocio le ha sacado a esto Estados Unidos, ¿no? El estrecho no está abierto, lo cual encarece el petróleo y beneficia, por cierto, a otros rivales de Estados Unidos en el planeta mundial. No ha caído el régimen, a pesar del discurso triunfalista y casi irrisorio, ¿no? Si no fuera porque es una tragedia de ese secretario de Estado de Guerra que sale contando unas ocurrencias, no ha caído el régimen, no se ha acabado ni mucho menos con la civilización persa. Trump no cumple sus ultimátum, pasa un bandazo de decir que va a acabar con una civilización a decir que hay que invertir, ya está hablando de negocio, con lo cual me temo que lo peor es que Estados Unidos, que es una primerísima potencia, eso no lo dudamos nadie, está en un callejón sin salida del que tarde o temprano tendrá que salir, porque tendrá que al menos parecer que no ha perdido aquí, porque desde el 28 de febrero no ha hecho más que perder. La esperanza, ¿cuál puede ser? Como ya dijimos en un abierto anterior, ¿no? La esperanza puede ser que la opinión pública suya se le conteste ya de verdad, seriamente, porque no se aceptan los muertos allí. De hecho, ha montado unas operaciones para rescatar a pilotos que evidencian que él sabe, es consciente que no le aceptan un muerto. Y después la economía, que la economía de Estados Unidos empiece ya a resentirse de verdad y entre en inflación. Esas son las dos esperanzas, porque por el momento lo que hay es un seguidismo más que llamativo con un aliado tradicional, una adhesión inquebrantable, ¿eh? Claro, es que aquí los tres habéis incidido en una cosa, que es el papel de Israel. Decías tú una cosa, Mario, Israel está fuera de control. Decía que lo que quiere es salir Estados Unidos, pero, y lo decía ahora también Carlos, pero salir con Israel fuera de control. A mí me venía la imagen, del típico símil, de la pasta de dientes. Una vez se la has sacado, no la puedes... O sea, tú le has legitimado para que haga lo que quiera. Entonces, no va a poder salir Donald Trump de esto, no va a poder salir porque Israel no quiere salir. Hay un elemento que a mí me parece duro de expresar, pero que cada vez percibo como cierto, que es que todo lo que está ocurriendo en el fondo no es sino una maniobra de distracción para que Israel pueda llevar a cabo ese propósito que tú decías, Javier, sin el riesgo de una contestación interna de el único país que en ese momento, por muy débil que esté, que es Irán, podía hacerle frente ante una expansión como lo ha hecho, y genocidio en Gaza, en Cisjordania y desde luego en el Líbano, ¿no? Entonces, ¿cómo llevaba a cabo este gran sueño que siempre ha sido el sueño de Israel? Bueno, pues en estos momentos, con un presidente como Trump en la Casa Blanca, se ha dado pues una especie de confluencia que ha permitido llevar a término esa acción política. Y para eso se necesitaba esta operación en Irán y tener a Irán pues bajo la bota, ¿no? Como está. Quizá la sorpresa es que Irán, que este conflicto en Irán, esta guerra en Irán, se ha mutado y se ha convertido, sobre todo para Irán, en una guerra de resistencia. Una guerra de resistencia que resiste, si se me permite la reiteración, bastante más de lo que seguramente los actores políticos habían imaginado. Y entonces ha surgido, Carlos, tú también lo apuntabas, el tema de los mercados. Claro. Los mercados se están poniendo nerviosos y probablemente sea esta la única... o el único actor capaz de sugerir cierta prisa para Donald Trump para deshacer lo hecho, pero es un camino que no va a poder recorrer. Yo creo que los mercados forman parte también de este negocio. La prueba fue ayer. Hoy seguramente estarán de nuevo inquietos. Luego iremos a ver cómo están los mercados. Pero ayer estaban felices. No me extrañaría felices con la hipótesis de abrir el estrecho. Felices por cómo cantaban las cajas de las bolsas mundiales, que ayer fue absolutamente increíble. Sí, pero por la apertura del estrecho. Claro, luego, por tanto, relacionado con la guerra. Entonces ellos saben que una noticia de cierre, otra de abierto, es caja para ellos. Y eso es el problema, que hay intereses económicos además tremendo, ¿no? Pero yo lo que quiero poner de manifiesto es el desorden que produce las políticas de Estados Unidos. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando creíamos que nos habíamos vacunado para todo y habíamos establecido un orden mundial en donde nos podríamos entender sin pegarnos tiros, cada uno y todos los conflictos mundiales que ha habido bélicos han tenido como protagonistas los Estados Unidos, empezando por inmediatamente después de la Guerra Mundial, Grecia, Corea, el Vietnam, Afganistán, Siria, Libia,
el conflicto de Suez, no se nos olvide, que parece que a alguna gente ya se le ha olvidado, que fue alguna situación, en cierto sentido, con algunas similitudes con lo que está ocurriendo. En la actualidad había intereses económicos de medio y, como siempre, los países del mandato y los Estados Unidos interviniendo en políticas exteriores. Entonces, esto es lo que tenemos. Y a mí lo que me sorprende, porque al final luego esto tiene una traducción o una declinación doméstica, es como en España los partidos de la oposición hablan de lealtad a las democracias liberales. O sea, es que a mí me cuesta mucho trabajo metabolizar, masticar, digerir que un señor como Feijóo y todos sus corifeos, incluidos los mediáticos, sigan insistiendo en que esta actitud que está produciendo Estados Unidos y el Estado de Israel son propias de democracias liberales. Si es así, yo me borro. Pero es que en algún momento tenemos que dejar de hablar de ellos así. Bueno, pero tenemos que dejar de utilizar. Pero es que ya, yo creo que con el Estado de Israel, a pesar de que incluso hubo un tiempo en donde destacados dirigentes progresistas de España veraneaban y residían en los kibbutz y en las playas de Tel Aviv, yo creo que hay de alguna vez reconocer que desde 1948 no hay paz en el Mediterráneo, porque Israel es el foco de inestabilidad absoluto y que nos está llevando a los europeos a una situación absolutamente insostenible. Voy a ir a publicidad y lo vamos a retomar por donde decía ahora Aroca, porque vamos a buscar la reacción, la no reacción de Europa y la reacción de la OTAN, porque es curioso que en medio de todo esto Mark Rutte se ha ido a ver a Donald Trump y ha acabado hablando bien de Donald Trump, como no podíamos esperar otra cosa. En el abierto, Mariola Urrea, Javier Aroca y Carlos Navarro Antolín. Les decía que en este contexto bélico de total inestabilidad internacional, la Unión Europea ha firmado junto a varios países miembros un comunicado en el que piden un alto el fuego con el Líbano, incluido en el marco de esa tregua temporal, aunque de nuevo sin hacer menciones explícitas que puedan comprometer su relación con Estados Unidos, su relación con Donald Trump. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Europa, que cayó ante las amenazas de Trump contra Irán, rompe el silencio para celebrar eso que llamamos tregua temporal, que ya veremos en qué queda, en cuya negociación no ha participado Europa de ninguna de las maneras. Es por ello que Bruselas dice ahora que está dispuesta a garantizar el tráfico en el estrecho de Hormuz, aunque tampoco detalla cómo piensa hacerlo. Sí, la noche anterior apenas hubo declaraciones condenando las amenazas de Donald Trump cuando decía que podría acabar con toda una civilización. Las autoridades comunitarias, así como los principales países europeos, sí salieron ayer en cascada con una serie de mensajes celebrando el acuerdo alcanzado. Lo hacían también en un comunicado conjunto impulsado por Bruselas, una declaración que firmaban los principales países europeos, pero también el Reino Unido y Canadá. Ahí pedían a las partes alcanzar una solución negociada desde la vía diplomática, y ahí se comprometían a asegurar la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz, pero como decía, sin dar ningún detalle de cómo llevar a cabo ese compromiso. Y aunque el comunicado no menciona de forma explícita a Israel, sí pedían y piden a todas las partes implementar el alto el fuego, en este sentido incluyendo también el Líbano. La alta representante Kaja Kallas continúa su visita a los socios del Golfo. Ayer estuvo en Arabia Saudí, hoy estará en Emiratos Árabes, y sí es destacable el silencio de Kallas con el Líbano, porque no hay declaraciones o mensajes pidiendo a Israel que cese los ataques y que se acoja al alto el fuego, una petición que sí hemos escuchado por parte del portavoz de Exteriores de la Comisión Europea. We call on Israel to cease its operation in Lebanon, respecting Lebanon's no lo hacía la alta representante, pero sí lo hacía el portavoz del Ejecutivo Comunitario, preguntado de forma insistente por los periodistas ayer en rueda de prensa. En este sentido, el portavoz calificaba los ataques de Israel en el Líbano como excesivamente duros, aunque defendía el derecho de Israel a defender su integridad territorial. En cualquier caso, pedía al gobierno de Netanyahu que se acoja al alto el fuego y que respete la soberanía y la integridad territorial del Líbano. Y luego, Enrique, están las nuevas amenazas de Trump a los aliados, a los socios de la OTAN. Ayer la Casa Blanca amagó con plantear su salida, la salida de Estados Unidos de la Alianza Atlántica, porque dice que no le han apoyado en esta guerra, y es por ello que Mark Rutte trató de disuadir, o bueno, al menos esto es lo que él dice, trató de disuadir al presidente de los Estados Unidos. Dice Rutte que Europa ha reaccionado a sus exigencias. De hecho, dijo que Trump es el creador de esta nueva OTAN, pero también en su línea defendió a Trump, bueno, asegurando que es normal que esté disgustado.
Sí, Rutte además llegaba a Washington a esa reunión que según la alianza estaba programada desde hace semanas, una reunión con Donald Trump, cuando el Wall Street Journal horas antes revelaba que Washington se plantea un plan para castigar a los países aliados que menos han apoyado a Donald Trump, a Estados Unidos en la guerra. Este plan pasaría por una reubicación de las tropas estadounidenses en territorio europeo, es decir, retirar las tropas de los países menos cooperativos, desplazándolas a los países más fieles, podemos decir. Y el diario estadounidense asegura que este plan contempla el cierre de una base en un país europeo, posiblemente Alemania o España, asegura el Wall Street Journal. Así que si el objetivo de Mark Rutte era apaciguar la creciente hostilidad del inquilino de la Casa Blanca con el resto de aliados, el mensaje posterior de Trump evidencia el poco éxito de las 2 horas que estuvieron reunidos a puerta cerrada en la Casa Blanca, porque en un mensaje posterior en su red social, Donald Trump volvió a cargar contra la alianza. Escribió: "La OTAN no estuvo ahí cuando la necesitábamos y tampoco estará ahí si volvemos a necesitarla", y volvió a referirse a Groenlandia Angels a modo de amenaza. Decía: "Recordad Groenlandia, ese enorme trozo de hielo tan mal gestionado". Tras la reunión, el secretario general Mark Rutte se fue a la CNN, fue entrevistado en la CNN. Ahí reconocía que mantuvo una conversación franca con Donald Trump, reconocía que Trump está claramente decepcionado con varios aliados de la alianza. Añadía que lo podía entender, pero resaltaba lo siguiente. Rutte destacó, y así dice que le trasladó a Donald Trump, destacaba que la gran mayoría de los países europeos han contribuido con el uso de las bases, han contribuido con la logística de la alianza y que cumplen con sus compromisos con la OTAN. Enrique, gracias. A vosotros. Lo que te preguntabas tú antes por el papel de la Unión Europea, con ese silencio inicial y ese comunicado posterior, pero tampoco pisando ningún callo, no vaya a ser que alguien se enfade, tanto por lo que respecta al Líbano como por lo que respecta a la posición de Estados Unidos, pero claro, luego está también el papel del secretario general de la OTAN. Bueno, con respecto a la Unión Europea, en mi opinión, no tiene ninguna credibilidad. Todo lo que hacen, que bueno, es bienvenido, el gesto este último también, pero son escarceos, pudiendo hacer otras cosas que no hace. Por ejemplo, podríamos imaginar que a estas alturas del conflicto con Ucrania la Unión Europea mantuviese un acuerdo preferencial con Rusia. No, sería imposible. Bueno, pues Europa sigue manteniendo un acuerdo preferencial con Israel que permite, entre otras cosas, que lleguen productos en condiciones arancelarias beneficiosas de los territorios ocupados de Cisjordania. Esta es Europa. Lo demás es mentira. O sea, que se quiten la careta de una vez por todas. Están penetrados absolutamente por sectores muy poderosos del sionismo y que no permiten que Europa camine con autonomía y con decisión y con identidad, que es lo que requiere el momento histórico. Con respecto a la OTAN, bueno, ya es de pitorreo. Primero, demuestra que el señor Trump es un desconocedor absoluto de la legislación en vigor. Por ejemplo, cuando dice, bueno, voy a cambiar los militares de un sitio a otro. Usted no puede. O sea, usted puede decir que se lleva militares de España, sí, pero ¿a dónde se los va a llevar? Porque, por ejemplo, los militares norteamericanos o estadounidenses que están en España están tasados en el acuerdo de cooperación y amistad hispano-norteamericano. Quiero decir que aquí no puede tener en España Estados Unidos los militares que quiera. No, se los puede llevar, sí. Pero imagínate que dice, me lo llevo a Alemania. En Alemania dirán, mire usted, nosotros tenemos un acuerdo y el acuerdo dice esto. Eso por una parte. Después, el colmo del disparate de este señor es que desconoce hasta el propio tratado de la OTAN. La retirada de la OTAN está tasada en el artículo 13 del tratado de la OTAN, ¿no? Y además él debería de conocerlo, porque ni más ni menos que dice que cuando un Estado se quiera retirar, lo tiene que comunicar al gobierno de los Estados Unidos, y el gobierno de los Estados Unidos, en el plazo de un año, lo tiene que comunicar al resto de los países miembros de la OTAN. Es decir, el señor Trump no se lo tiene que comunicar a Rutte, se lo tiene que comunicar a sí mismo. Y después, no, bueno, pues esto lo desconoce. Claro, algunos de los que nos están y algunos de los que nos están oyendo dirán, da igual, porque Estados Unidos hará lo que le dé la gana. Bueno, pues yo digo que no podemos estar en una organización en donde un tipo hace lo que le va la gana.
Es verdad que tanto el conflicto en Irán como el genocidio en Gaza han fragilizado la unidad de la Unión Europea, y esto es una desgracia para el mundo y desde luego para la Unión Europea. Para el mundo porque la Unión Europea pierde capacidad de influencia, y para la Unión Europea porque yo creo que nos estamos jugando también nuestro presente, pero sobre todo nuestro futuro y nuestra credibilidad. Antes hablaba yo de la confluencia de distintos factores que han hecho que Israel apriete el acelerador y articule su acción política bajo la lógica de ahora o nunca. Uh-huh. Y entre esos factores que apoyan ese ahora o nunca está que esté al frente de la alta representación de la política exterior y de seguridad de la Unión Europea alguien como Kallas, que es de una fragilidad extrema, pasmosa también puede servir, que la presidenta de la Comisión Europea tenga nacionalidad alemana y esos vínculos emocionales con lo que representa todo lo que es lo judío y todo lo que es Israel, y desde luego cada comentario que sale de la Comisión Europea no refleja, digamos, la posición enérgica que se espera de la Unión Europea. Quizá debería sustituir esa portavocía de una manera más recurrente y más recurrente en el tiempo la presidencia del Consejo Europeo, porque es quien hasta ahora ha sabido formular una posición mucho más clara, ¿no? Y además en el ejercicio de su competencia en materia de política exterior. Y en relación con la OTAN, yo debo decir lo que ya he dicho varias veces en estos micrófonos en relación con Rutte, que no nos sorprende porque siempre está en coherencia con lo que él representa. Es un vasallo de Donald Trump. Un vasallo, sí. A mí me molesta hasta, y perdón porque lo formule de esta manera, pero me molesta hasta su risita, que no entiendo por qué esa risita, no sé si nerviosa, frívola o tontona, que es la que es capaz de sacar en todas las ruedas de prensa y en todas las comunicaciones después de visitar la Casa Blanca. Los aliados de la OTAN, por el hecho de ser aliados, no tenemos que justificar todos los días y a todas las horas lo que hacemos cumpliendo con nuestras obligaciones como miembros de una organización. Lo que sí que tenemos que decir alto y claro es que no estamos a disposición de otro aliado de la OTAN que no cumple claro. Y sobre todo, oye, al margen de la propia gobernanza interna e institucional de esa organización, que es donde se toman decisiones, donde se fijan las necesidades de los socios a partir de lo que ocurre en el mundo y donde se acuerda, porque somos aliados, no somos vasallos, las decisiones. Y luego, si quiere retirar las bases, pues que lo diga. Y a partir de ahí, pues ya veremos qué se hace. Por cierto, este es un riesgo que ya hemos anunciado también estos hemos hablado. En micrófonos. Pero bueno... Carlos... No, el panorama es lamentable porque el secretario general de la OTAN, como diríamos en Andalucía, y bien sabes, Javier, es lo que se conoce aquí como un agradao. Un agradao. Un tilde del lado, un agradao. Entonces, esos son personajes serviles, dóciles, lamebotas, no se puede esperar nada bueno de ellos, pero claro, nos cogen una posición en la que tendría que estar haciendo justo lo contrario. Si Estados Unidos quita a los militares de las bases seguirían porque son de uso conjunto. Eso hay que tener también muy claro, ¿no? Ya veremos si verdaderamente los quita. En la OTAN tenemos el agradado y en Europa nos ha cogido con el pie cambiado, nos ha cogido quizá con una estructura de planteamiento absolutamente anticuado y nos ha cogido dormido. Europa necesita despertar y darse cuenta que Estados Unidos ya no es el amigo protector, que esto ha cambiado hace un año, desde que llegó Trump con los 80 millones de votos, y haría bien en preparar ya su propia cultura de defensa, en preparar ya y autogestionarse su protección. Ya no hay séptimo de caballería que venga a protegerte. Estados Unidos, hoy por hoy, lamentablemente, es una amenaza para Europa. Los Estados Unidos de Trump quieren una Europa frágil y humillada, y basta recordar un día concreto cuando hizo ir a la jefa de la Comisión Europea, a la presidenta, la hizo ir y se entrevistaron en un club privado de golf de Trump en Escocia, no sé si os acordáis. Sí, eso fue la mayor... ¿Cómo olvidarlo, Carlos? Forma parte de la humillación pública. Este señor disfruta humillando a Europa. No quiere a Europa, quiere un mundo reducido entre Estados Unidos, China y Rusia, perdón. Eso es lo que quiere él. Todo lo que nos debilite, a él le alegra, le satisface. Hacemos una pausa y a la vuelta vamos a ver cómo han reaccionado. Ayer reaccionaron bien los mercados a ese anuncio de alto el fuego. Vamos a ver qué pasa después de que este alto el fuego se haya mostrado tan frágil como lo hemos contado. El Abierto. Ser podcast. En el
Abierto Mario Laurrea, Javier Aroca y Carlos Navarro Antolín. Vamos a ver cómo reaccionan hoy los mercados después de esa alegría que se dieron ayer, ese subidón de los mercados y esa bajada en picado, esa caída en picado del precio del petróleo cuando se anunció el alto al fuego. Vamos a ver qué piensan hoy después de todas las grietas que tiene este alto al fuego. Jordi Fábrega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo reaccionan los mercados y el petróleo? Pues digamos que hoy están en un compás de espera. Hay bastante más calma. Tenemos a las bolsas que apenas se mueven después de que ayer registraran su mejor día en prácticamente un año, en el caso del IBEX 35. Ahora lo tenemos que sube solo un 0,1% y en el resto de bolsas europeas vemos que hay caídas pero muy pequeñas. 0,1% cae la bolsa en Londres, 0,5% la de Alemania y la de Francia, así que digamos que hoy están en esta situación de más tranquilidad que ayer, al igual que también ocurre con los precios energéticos. El petróleo ha subido un poco, está ahora costando el barril de Brent $97, ayer se movió entre los 91 en algún momento, llegó a los 98 en otros, digamos que está en la parte alta de lo que costaba ayer, pero dentro de los precios en los que se estuvo pagando durante las primeras horas después de ese anuncio de alto el fuego, y el gas, el de referencia en Europa, está, digamos, exactamente igual que con el petróleo. Lo tenemos un pelín, pero muy poco por encima del precio al que cotizó ayer. Así que hoy la noticia no está precisamente en las bolsas porque lo que vemos es que hay poco movimiento. Podemos usar ese tópico tan usado que es calma tensa. Calma tensa. Calma tensa, esa sería. A la espera de que pase algo. Sería la definición. Jordi, gracias. Hasta luego. Aparcamos por un ratito la guerra y las consecuencias económicas de la guerra. Vamos a la crónica judicial porque en un ratito también se retoma el juicio del caso Mascarillas en el Tribunal Supremo. Tercera jornada que viene precedida por la sesión que se celebró ayer y que vuelve a complicar la situación judicial de José Luis Ábalos. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque ayer declaró Claudia Montes, que es otra de las mujeres del entorno del exministro, por llamarlo de alguna manera. Es otra de las mujeres que estuvo enchufada en una empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, aunque a diferencia de lo que había dicho el día anterior Jessica Rodríguez, Claudia Montes aseguró que ella sí que iba a trabajar, ella sí que iba a su puesto de trabajo. De hecho, dice que esto se puede comprobar a través de sus publicaciones en redes sociales. En su cuenta de Instagram, de hecho, donde dice que ha ido reflejando que madrugaba muchísimo y que era por gusto porque a ella le gustaba su trabajo. Al final la declaración no fue tan dura para Ábalos como la de Jessica Rodríguez, pero tuvo sus cosas. Claudia Montes, que se refirió a él como amigo y compañero de partido, llegó a decir que le ayudó en su relación que tenían telemática por WhatsApp a culturizarse políticamente. Al final no le acusó de nada. Yo hasta el día de hoy, que veo todas las pruebas que hay y no voy a ser falsa, ustedes me están demostrando por los mensajes que hay que ellos hicieron algo detrás, pero yo no puedo reconocer algo porque ellos no me lo dijeron. En ningún momento José Luis Ábalos me dijo, oye, te he enchufado. Nunca me lo ha dicho. La cuestión es que fue el ministro de Transportes quien le pasó unos enlaces de Infojobs con ofertas de empleo en esa empresa que es del Ministerio de Transportes. Y además consta el mensaje de Ábalos a Koldo García preguntando si a esta mujer no se le podía buscar algo en alguna subcontrata de Renfe. Aún así, ella sostuvo que solicitó el empleo por su cuenta y que pasó todos los procesos. Otro tema es lo que hacía. Perdón, le ha preguntado si dejó de ir a trabajar. No, en ningún momento. Cumplido, yo he ido a trabajar y lo que hacía era la biblioteca de Oviedo, ir a coger libros y aprovechar de leer. Ella dijo que iba a trabajar y que cuando finalmente la despidieron había acumulado 21 días de más. Pero los dos gerentes que coincidieron con ella, que fueron gerentes de la empresa sucesivamente, testificaron que al menos durante un tiempo no iba. Casi la expedientan, de hecho, por absentismo. Y en su declaración afloró lo que acabamos de escuchar, que ella se iba a una biblioteca a leer. Cuando usted ha referido, le voy a hacer una pregunta, cuando usted ha referido que leía los libros que cogía de la biblioteca, ¿era en horario de trabajo o fuera de horario de trabajo? En el horario de trabajo y eran todos referente a los trenes. Me estaba, me quería saber todo lo que referente a los trenes. Sobra recordar que Logirrail, la empresa donde la habían contratado, era una empresa sobre trenes, dependiente de Renfe. Bueno, a ver cómo valora el tribunal este testimonio. Los abogados de Ábalos ayer, el caso es que salían relativamente contentos. Isa, hoy está previsto que declare como testigo Carmen Pano, que está siendo investigada en la pieza separada de este caso en la Audiencia Nacional, porque ella es la empresaria que asegura haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE, por lo que el asunto de los pagos en metálico volverá de nuevo al Supremo.
Sí, acabará saliendo el tema porque además de Carmen Pano declara el chofer que según afirma la llevó a Ferraz en una de esas 2 entregas de dinero en bolsas de papel que se supone que hizo por indicación de Aldama. Pero en realidad no ese es el asunto que la trae al Supremo, que eso, como bien dice, se investiga en la Audiencia Nacional, sino la reunión sobre una licencia de hidrocarburos en el Ministerio de Industria que les consiguió Koldo García a petición de Aldama y se supone que con el conocimiento y consentimiento de Ábalos, que por eso dice la Fiscalía que el asesor era el alter ego del ministro. Bueno, también están la empresaria y su hija detrás del chalet que compraron en Cádiz, en la Alcaidesa, en teoría para el disfrute de Ábalos y del que le acabarían desahuciando cuando cesó en el Ministerio de Transportes y esa licencia de hidrocarburos no acababa de prosperar. Esta empresaria, de todas formas, que viene también a declarar su hija, está enfrentada con Aldama, así que va a ser interesante ver el interrogatorio que hace la defensa, que como sabéis está intentando ganar puntos para conseguirle condenas todavía menores. Pues mañana lo comentaremos. Muchísimas gracias, Isa. A vosotros, buen día. Hasta luego. Es muy difícil contenerse y no cruzar la línea de la seriedad del caso, porque es un caso grave de corrupción, para caer en la risa del esperpento, porque realmente cuando ves los personajes, cuando escuchas las declaraciones, yo es que cada vez que escucho a Claudia Montes decir que yo leía libros de trenes porque me quería culturizar sobre trenes, el perfil de las mujeres enchufadas, porque al final son mujeres enchufadas por parte de quien fue ministro de Transporte. Mariola, es muy difícil contenerse y no cruzar esa línea, que no hay que cruzarla porque el caso es grave. Es un bochorno. Lo que ocurre es que a mí me parece que sería un error caer en la tentación de los detalles del bochorno. Sí, por eso decía. Para sacar una conclusión que sería algo así como: hay una especie de corrupción sofisticada y elegante, que es la que cometen los de la derecha, y hay una corrupción o presunta corrupción chusca y torrentiana, que es los que se atribuyen a la izquierda. Entonces yo me alejaría un poco del bochorno para señalar que, por quedarnos en un mensaje positivo, es: en este país quien la hace la paga. Y este juicio es el ejemplo de que se está juzgando a quien, habiendo tenido muchísimo poder en España, tanto en el gobierno como en el Partido Socialista, hoy tiene que rendir cuentas por todas sus actuaciones, tanto en lo que representa la vida pública como en aquellas derivadas y consecuencias de su vida privada, porque todo este tipo de mujeres acaban trabajando en empresas públicas porque su vínculo es un vínculo afectivo con el ministro, y creo que ese es un elemento positivo. Hay una segunda derivada que tiene que ver con el ejercicio de la responsabilidad política. El Partido Socialista siempre ha justificado que se tomaron decisiones a tiempo. Yo creo que aquí hay interrogantes que no están del todo aclarados. Y acabo con una reflexión que a mí, en términos de abstracto, pero creo que, o de teoría general, pero creo que es relevante: la importancia de exigir una coherencia entre lo que es la vida pública de quien asume responsabilidades de alto nivel con la vida privada. Y hay comportamientos de la vida privada que son incompatibles con el ejercicio de altas responsabilidades públicas. Y en la cultura europea, muchas veces deudora, sobre todo de Francia, hemos hecho esta distinción con claridad. No hay que juzgar la vida privada, porque la vida privada va por un carril y luego se puede tener una vida pública de lo más virtuosa y honorable. Impecable. Bueno, pues a la larga, y da igual que elijamos al titular de la Corona en su momento que al ministro de Transportes, la vida pública y la vida privada son espejos. Carlos. El bochorno, los detalles que estamos conociendo, que a veces es mejor tomárselo con un recurso inteligente como el humor, lo que sí llama la atención que después de tantos años de instaurada la democracia en España, todavía hay comportamientos chuscos, como un ministro que conoce a una señora en un meeting y la coloca, después coloca a otra, se facilitan pisos, los directivos de las empresas públicas no sabemos qué controles
ejercen, salvo uno que ha dicho, bueno, sabemos de uno que abrió expediente y encima le costó, o sea, todavía sigue habiendo esos comportamientos del poderoso caballero que se aprovecha de la situación de dependencia de quien está buscando un trabajo para abusar. La otra señora también habrá que ver la responsabilidad que tienen y eso tendrá que decirlo la justicia, pero todo eso sigue llamando la atención. Yo no tengo duda de que este juicio va a acabar muy mal para los protagonistas y por tanto va a afectar mucho al PSOE, pero sobre todo tampoco tengo ninguna duda de lo que afecta al propio sistema democrático. Después no nos quejemos de que la gente no crea en la política, después no nos quejemos de que la política está desprestigiada y después nos preguntaremos por qué hay gente que no quiere estar en la política y prefiere quedarse en la empresa privada. Fíjese usted el espectáculo al que estamos asistiendo, que es un puro escarnio, es una vergüenza, un bochorno. Aroca. Bueno, una de las consecuencias positivas de cara a la mejora de nuestro sistema democrático y a la decencia de la que hablaba Carlos Navarro Antolín podría ser que cuando acabe este caso y otros que hay en el calendario judicial estableciésemos un mapa español del enchufismo y el nepotismo. O sea, porque claro, cada uno de nosotros conoce casos que tienen que ver. Unos han tenido trascendencia penal y otros tienen trascendencia social continua, porque continúan delante de nuestras narices y nadie hace nada. Eso por una parte. Segundo, claro, parece muy escatológico todo lo que vemos en este caso, mascarilla, y yo no sé si va a tener consecuencia penal o no. Me da que no, que ese tipo de cosas no van a tener consecuencias penales, van a formar parte de la hojarasca, espero, de todo este caso, y que lo mollar, lo verdaderamente importante, sea lo que pase por o no pase por el tamiz penal y encuentre la respuesta adecuada desde el punto de vista judicial. Pero decir dos cosas. Primero, la tradición de honorabilidad en los cargos políticos ni siquiera es norteña en Europa. Tanto en la República de Roma como en el Imperio Romano, en el Principado, existían normas rigurosísimas, tanto en las cuestiones morales como en las cuestiones suntuarias. Incluso hay un cuerpo legal de leyes suntuarias que impedía que los cargos públicos en la Roma imperial o en la Roma republicana pudieran tener conductas, por ejemplo, como las que estamos viendo. De hecho, la palabra nepotismo viene de la práctica del latín. O sea, digo para que tengamos una idea. Segundo, hombre, yo no soy el que hace coincidir los calendarios judiciales, pero coinciden, no sé por qué coinciden, pero en este caso coincide el caso Kitchen con el caso Mascarilla. Y al hilo de lo que decía mi compañera Mariola, de que el que la hace la paga, yo tengo esa sensación de que no. Y además en mi calle, que una calle, todos tendréis una, pero en la mía no se dice que el que la hace la paga. Por ejemplo, en el caso Kitchen, que digo que no lo traigo yo, es que coincide porque alguien ha querido que coincida, pues resulta que está amputado, que está seccionado, de tal manera que hay responsabilidades políticas clarísimas que fueron excluidas en un momento en la fase de instrucción y que la Fiscalía se ha negado a que se reincluyan. Me refiero a Cospedal y a Mariano Rajoy. Luego, por tanto, el que la hace la paga, no. Eso es lamentablemente una falacia más o un cuento tierno que nos queremos querer para consolarnos. Decía el que la hace la paga porque estamos precisamente asistiendo a un análisis en relación con el proceso judicial abierto. Pero a mí me interesa también tirar de otro hilo, Javier, que tú apuntabas y que creo que es interesante. Es el de también pensar que el análisis político acaba en si se derivan o no de actuaciones determinadas responsabilidades penales. Con independencia de qué ocurra en este proceso, y de ahí la insistencia del tribunal con estas preguntas a estas personas en cuestión para dilucidar qué tipo de responsabilidad ejercían en el trabajo, si acudían o no a trabajar, si respondía su perfil y su trayectoria profesional con el puesto al que habían sido asignadas, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver con algo tan potente como es la necesidad en un tribunal de destruir la presunción de inocencia, que es un valor constitucional. Pero más allá de las responsabilidades penales a las que puedan afrontar estas personas que se sientan hoy en los tribunales, hay otra presunción que es la de decencia y que creo que es un estándar de exigencia muy superior, que es el que yo reclamo de aquellas personas que están en puestos de responsabilidad política, bien en partidos políticos, bien en cargos de representación. Porque un ministro es mucho más que un gestor. Es alguien
que actúa en cierta medida de referente social. Y esto conecta, Carlos, con lo que tú señalabas, eso de cómo los ciudadanos van a querer participar en la vida pública o cómo los ciudadanos van a tener más o menos confianza en quienes se dedican a la cosa pública, si al final acaban siendo personas de unos niveles o unos estándares de virtud pública o de decencia pública, pues por debajo de la media, no por encima de la media. Entonces, yo distinguiría, y por eso unía también el elemento de la importancia de que haya una coherencia entre la vida pública y vida privada. Y no pretendo de ahí sacar ni conclusiones moralistas ni hacer de los cargos públicos santos, pero desde luego sí ciertos referentes de virtud pública por encima de la media. Ahí sí que debemos exigir, porque si el nivel de exigencia es el de cumplimiento de la ley, acabáramos. Pero es fácil saber el currículum de cada uno. El cursus honorum. Es más que el currículum. Otra vez me voy a referir a Roma, a la República fundamentalmente, pero también al Principado. El cursus honorum. Asiente Carlos al que veo, porque es muy próximo al latín y sabe de lo que estamos hablando. No, es porque es sevillano como tú. Porque su familia es una poderosa familia latina y que sabe mucho del latín. De hecho, algunas veces hablamos los dos latín en la intimidad. Al tema, Aroca, al tema. Con acento bético de la bética. Bueno, a lo que voy. Todo el mundo sabemos la vida y milagro de alguien cuando llega a una de las más altas magistraturas que hay en un país democrático, y no que es el ministerio. La pregunta sería, ¿cómo se llega a ser ministro o ministra? No vaya a ser que tenga razón Juan Belmonte cuando se refirió a su mozo cuando le preguntaron degenerando. Claro, porque a mí me da la impresión de que algunos ministros y ministras han llegado a ese magisterio, y también ministerio, han llegado degenerando. ¿Te has dado cuenta cómo pero de todas el latín, formas, Carlos? no solo cómo llega un ministro a ser ministro, cómo llegan ministros, sino también cómo nadie percibe estos comportamientos que pueden no ser delictivos, insisto, o sea, uno se relaciona con quien quiere, se acuesta con quien quiere y se levanta con quien quiere, pero cómo no se percibe esto en el entorno próximo. Sí, pero porque se prima la lo que tú dices es verdad, es la libertad de cada uno, pero que se lo pague. Si tú perteneces al Partido Socialista, eso de acostarse con quien quiere tiene unos límites en relación con tus obligaciones programáticas. Ese matiz es importante. Lo pague quien lo pague, lo pagues tú de tu bolsillo o lo pague una empresa pública. Es peor que lo paguemos entre todos. Bueno, eso puede ser delictivo. El mayor ministro de un país, que es el jefe de Estado. El jefe del Estado también puede hacer lo que le dé la gana. Ahora, lo que no podemos, según la Constitución lo que no podemos es pagarle nosotros su querido. No solo es un problema de quién pague la cuenta. Y hay otra cosa que me parece preocupante. ¿Cómo no funcionan los mecanismos? Es decir, aquí hay dos señoras que han sido contratadas, enchufadas, que no iban a trabajar, que los jefes inmediatos lo conocían y lo sabían. Sí. Y esto no trasciende de aquí, al contrario. Ayer uno de los que declaraba decía, no, yo al lado de ella tengo un Excel con todos los trabajadores y puse presidencia, porque me avisaron desde presidencia. Sí. Entonces, no señor, usted si esta señora no va a trabajar, da igual que le hayan metido desde presidencia. Entiende cómo se llega a ministro y cómo se llega a directivo de empresa pública. Totalmente. Volvemos a lo mismo, que se prima la docilidad, cómo se ejerza la responsabilidad. No los méritos, asumiendo las consecuencias que implique ejercer tu responsabilidad, porque en este juicio también hemos descubierto que quien ejerció su responsabilidad y abrió un expediente de la noche a la mañana, no sé, efectivamente, no sé si relacionado o no, le costó el puesto. Bien hecho por él. Pero tú señalabas algo que es la otra cara de la moneda de mi argumento en relación con la importancia de lo de la virtud pública y privada, porque si nos quedamos solo ahí, hacemos un juicio exclusivamente de moralidad y eso no sería, en democracia no sería suficiente. La otra parte es, nuestro sistema de gobernanza tiene que tener la suficiente sofisticación y depuración como para que cuando ocurra eso, porque esto va a ocurrir, porque va a seguir ocurriendo. Porque la política la hacen seres humanos y va a seguir ocurriendo. Y con sus virtudes y con sus defectos, salten las alarmas. Entonces aquí hay muchas alarmas que no han saltado o que habiendo saltado no se han tomado esas referencias con la suficiente contundencia. La vida y milagros del ministro se conocía y quizá no se supo
o se le restó importancia por esa idea de que cada cual haga lo que quiera por la noche, ¿no? Cada cual no hace... Ningún tiempo, nos hemos tardado en enterar... tiempo pasado fue necesariamente mejor. Yo estoy de acuerdo en lo que acabas de decir, de la moral y tal, y tenemos que tener cuidado con esas cosas, pero claro, hay antecedentes. Es que hubo ni más ni menos que un director de la Guardia Civil al que vimos todo el mundo en calzoncillos blancos saltando por las camas. ¿Y qué pasó? Pues no pasó prácticamente nada. Incluso aquellos que gobernaban en aquellos momentos se ponen hoy medallas diciendo, oye, en nuestros tiempos no pasaba nada, pasan ahora en tiempos de Pedro Sánchez. No. Un director general de la Guardia Civil en otros tiempos, añorados por algunos, tiempos janosos, saltaba de cama en calzoncillos blancos. Carlos. Y no había móviles, que ya fotos eran más difíciles de hacer. Y con calcetines granates, que es lo peor. Los calzoncillos eran terribles. Y los calcetines ni te cuento. No, un detalle nada más, ¿cuánto hemos tardado en enterarnos de que el señor ministro llamó, como a la antigua usanza, en otras épocas, como decía Javier, llamó para que no se molestara? Sí. Para que no se molestara a la señora que él había colocado, digamos, que la dejaran seguir en su posición de no trabajar. ¿Cuánto nos hemos tardado en enterarse? En todo un ministerio no se ha filtrado, no ha habido nadie que lo denuncie, no sé, un sindicato, ¿no? Alguna red social, que el ministro llamando a la como los tiempos que nos vamos en blanco y negro, que no se le moleste, que es una protegida. Protegida. ¿Hemos tardado cuántos años? ¿5? Pero es que además es que la molestaban porque la estaban buscando para darles los tickets restaurant. Es decir, que es que todo es... chusco. Bueno, también para escándalo, bajo. Aquello de M. Rajoy. Sí, todo. La política. Si yo he dicho antes que todo esto lo que afecta al sistema democrático, ahora podemos hacer las comparaciones. La Kitchen es mucho más grave que esto, en mi opinión. Pasa que esto llega mucho a la gente. Esto le llega. Por eso del riesgo de quedarnos en los detalles del bochorno, que siempre es más agradecido en términos... El bochorno llega. En el café llega más esto. Claro. Como percepción. El juicio por ahí vamos, porque hay un tema fundamental en el caso Ábalos. ¿Dónde está el dinero? Porque todavía nadie acredita dónde está el dinero. Todo lo que hay es hojarasca, dinamita para los pollos, para que estemos aquí hablando de estas cuestiones, si es moral o si no es moral, si es público o si es privado, pero el meollo del asunto debe de ser dónde está el dinero que presuntamente se ha llevado el señor Ábalos. Y eso no aparece. Dejadme que cuente una cosa más que no nos va a dar tiempo casi de comentar, y eso que también tiene su miga, porque todos ya sabemos que ayer empezó la campaña de la declaración de la renta, que por cierto tuvo récord de declaraciones presentadas en el primer día, y dice Hacienda que va a empezar las devoluciones mañana mismo. Esa fue la percha que aprovechó el Partido Popular para criticar al gobierno por su política fiscal. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, enarboló un discurso anti-impuestos, hablando de España como un infierno fiscal y mezclando la recaudación con los casos de corrupción que afectan al Ejecutivo. Ahora estábamos hablando del caso Ábalos, un discurso que critica al gobierno, señalando una vez más que el PP hace suyas las ideas de la ultraderecha. Sí, porque entre otras cosas Feijóo recurrió ayer a una estrategia que utiliza habitualmente Abascal, que es relacionar también los impuestos con la inmigración. El líder del PP defiende que si hubiese menos personas migrantes, el gobierno podría permitirse reducir la carga impositiva y asume que no vienen a contribuir. Mientras se abran las puertas a millones de personas que no vienen a contribuir, hay margen para bajar impuestos. Mientras la corrupción, los enchufes y las mordidas campen a sus anchas por el gobierno, hay margen para bajar impuestos. Hay margen y lo vamos a utilizar. Feijóo ha endurecido su discurso también en el tema impositivo y adopta parte de la retórica de la ultraderecha. Ayer insistió en que el gobierno asfixia a los contribuyentes, que es lo mismo que hemos oído antes a Abascal. Si sale más cobrar algún subsidio que trabajar, es el resultado de una política económica que asfixia a la clase media e incrementa la desigualdad entre los ciudadanos. Ha subido los impuestos a las clases medias hasta la asfixia total. También habló de España como un infierno fiscal, que es un término muy similar al que utiliza el portavoz económico de la ultraderecha. No es solo cuántas veces han subido los impuestos. La cuestión más demoledora es ¿para qué este infierno fiscal? ¿Y esto para qué? ¿Esta sangría fiscal para qué? ¿Para qué hacen ustedes esto? Infierno fiscal, dice el PP, sangría fiscal lo llama Vox. El gobierno lo desmiente, habla de demagogia y falta de rigurosidad e insiste en que la presión fiscal en España se encuentra 3 puntos por debajo de la media europea. En cualquier caso, la propuesta de Feijóo es bajar impuestos si llega al gobierno y se compromete a dimitir si no cumple en su primer año. Lanza la promesa en plenas negociaciones con Vox, con quien tiene pendiente cerrar 3 gobiernos. Ahora iremos a una de estas negociaciones. Gracias, Julia.
Hasta luego. Tenéis nada, 30-40 segundos cada uno después de escuchar estas declaraciones, esta mimetización de un discurso con otro. Bueno, lo primero que tendría que hacer el señor Feijóo procurar no andar sobre sus propios pasos y la de su partido, porque el presidente que más ha subido los impuestos en la historia reciente de España ha sido M. Rajoy, no ha sido precisamente Pedro Sánchez. Eso es lo primero. Segundo, no es ningún infierno fiscal. ¿Y para qué siguen los impuestos? Pues entre otras cosas para tener una mejor sanidad pública, una mejor educación pública, mejores carreteras, mejores asistencias. Y por cierto, subiendo el 5% de participación en la OTAN del PIB, como promete el señor Feijóo, nos tendrá que decir si sube el 5% del PIB, ¿de dónde va a quitar el dinero? Hablar de infierno o de sangría fiscal en España simplemente es mentira. Totalmente. Y además es un ejercicio de irresponsabilidad política inaceptable porque genera un daño terrorífico para un país democrático como es erosionar la ética fiscal. Carlos. Nada nuevo bajo el sol. Desde que mucho antes de que se fundara Vox, el PP ya siempre ha defendido bajadas de impuestos, lleva años denunciando que hay en su opinión, una sobrerecaudación. Son planteamientos que responden a su legítimo modelo económico liberal. O sea, yo no he visto nada nuevo y el PP hace esto mucho antes de que se fundara Vox, muchísimo antes. O sea, yo veo una continuidad, eso sí, con un contexto ahora distinto, porque tiene un aliado natural con el que coinciden ciertos planteamientos. Y es bueno que vayan coincidiendo más porque tienen que entenderse. Muy breve. Efectivamente hay una coincidencia. Tanto Feijóo como Mariano Rajoy dijeron que no iban a subir los impuestos, que lo iban a bajar. El problema es que el único de los dos que ha gobernado, que es M. Rajoy, Feijóo todavía no, lo subió. Las comunidades autónomas tienen una amplia autonomía fiscal. El Partido Popular gobierna en casi todas. Sí. La pregunta es, ¿el infierno fiscal dónde está? Dejadme que vaya con lo último, que tiene que ver con esto también, que es el acercamiento del PP y Vox, que tiene que ver con esas negociaciones en 3 comunidades autónomas, que ha habido elecciones y que el pacto es indispensable para que gobierne el Partido Popular. Ayer en Aragón las 2 delegaciones se reunieron públicamente para continuar con las negociaciones. Radio Zaragoza, Eva Pérez Sorribes, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sigue sin haber acuerdo, pero dicen las partes que hay acercamiento, que son optimistas y que las posturas no están tan distantes. Sí, pero ahí se quedó todo, Ángeles, porque hablaron de vivienda, de inmigración, de fiscalidad, de seguridad, pero sin desvelar nada más allá de esos epígrafes. La reunión de ayer tuvo mucho de simbólica. Por la fecha se cumplían 2 meses sin gobierno y por el lugar, un hotel al lado de la estación del AVE al que llegaron los negociadores de ambos partidos. Casi todos los de Vox vienen de la Dirección Nacional y también la jefa de gabinete de Feijóo, Marta Varela. Pero más allá de los tutelajes, que también lo ejerció Miguel Tellado telemáticamente, hubo muy poca enjundia. Vox miraba a Génova por aquello de seguir enseñando los dientes y el PP solo certificaba que todo marcha, pero todavía sin acuerdo. No hay ninguna cuestión que nos impida llegar a acuerdos. Por eso he dicho que en este caso no se ha cerrado hoy un acuerdo, porque creemos que hay que profundizar. Que seguimos trabajando y esto es una reunión más, y siempre que hay una reunión más pues es una buena cosa, porque eso quiere decir que las relaciones no se han roto, ¿no? Como digo, Génova pues no torpedea las relaciones, ¿no? Y me parece que eso es lo fundamental. Son la vicepresidenta en funciones del PP, Mar Vaquero, y el único aragonés de Vox en la negociación, Alejandro Nolasco. Les quedan solo 3 semanas por delante y en medio tienen otra fecha simbólica, el 23 de abril, que es el Día de Aragón. Pero cuando le preguntamos a Nolasco si le gustaría celebrarlo con acuerdo, él contestaba bromeando que lo que le gusta es el helado del turrón. Hacía calor ayer en Zaragoza. Eva, gracias. Adiós. El Abierto. Ser podcast. Vamos a ir terminando ya el Abierto. Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Venga, pues contadnos qué vamos a hacer. Pues tenemos Consejo de Ministros como todos los jueves con Nuño Domínguez y Jaime García Cantero. Artemis II y derivada. Seguimos con el empacho de Luna, menos mal que tenemos un Eno 146 como Saturno. Exacto. 50 años de Apple, también vamos a hablar del tema. Y ayer Bolaño en rueda de prensa anunció la tramitación de la ley del derecho al honor y va Jaime a explicar si esa ley incluye la prohibición de redes sociales para menores de 16 años. Vale, muy bien. ¿Qué más? Luego, a partir de las 10:30, hombre, si tuviésemos que llevar el club de amigos y amigas alegres al cine, tendríamos muchos actores y actrices posibles para representar lo que es ese mundo. Sí. Alguien habría que haría de Luis Alegre, seguro. Seguro. Y también habría buenos relatores, porque tenemos a Valdano, porque tenemos a Manuel Vicent.
David Trueba. A David Trueba, pero tenemos a partir de esta mañana, si todo sale bien, a Rosa María Calaf, que también puede dar una visión muy cosmopolita. Ella lo puede narrar todo. Lo puede narrar perfectamente, así que la esperamos a partir de las 10:30 aquí. Muy bien. Y en Vida y Cine con el profesor Ocaña tenemos 2 estrenos: La buena hija de Julia de Paz, Buena suerte, pásalo bien, no mueras de Gore Verbinski, y tenemos CBD. Tenemos un CBD con Incendis de Denis Villeneuve, película canadiense de 2010. CBD es la crítica bajo demanda. Exactamente. Vale, estamos me he asustado. Ya hay que acostumbrar al oyente a las cosas modernas. Vale, ya no se dice, ya esto es el EV, el Vale. avance, el EA. Vosotros el cuando avance. estáis fuera de aquí habláis así. Sí, pues, tenemos EA, el avance. Vale. Pues un Lo que CBD tenéis es una tontería encima. Bueno, pues en Al Dente viene Ainhoa Aguirregoya, viene Ratatouille a contarnos hoy la importancia de algunos sabores que no entran nunca en nuestro paladar a través de la simpatía, sino por la insistencia. Vamos a hablar de los sabores amargos. A mí me encantan ¿Qué los sabores primero amargos? Molestan, qué segundo intrigan y qué tercero enganchan? Vale. Muy Eso lo vamos bien. a hacer con Ratatouille para cerrar el programa. Vale, pues ya está, ya lo tenemos hecho. Sí, ya está, si ya estamos casi a punto Yo de me voy a terminar. quedar. Yo me voy a... Hombre, Te interesa todo. Todo te interesa. ¿Y dónde se estudia Schumining, el nuevo idioma ese? Venga, lo vamos a dejar aquí. Mariola Urrea, Javier Aroca, Carlos Navarro, Antolina. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.